Hola a todos, en este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 8 de la práctica 4 para la materia análisis de los CBC de exactas e ingeniería. Con este problema arrancamos oficialmente con los ejercicios de continuidad, ¿sí? Con los que vamos a seguir trabajando ahora de acá hasta que termine la guía. Así que por eso es que antes de meternos de lleno con lo que es el ejercicio, va a ser necesario asegurarnos que tenemos en claro algunos conceptos sobre qué significa que una función sea continua, qué significa que una función sea continua en un punto, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar primero con eso. Acá tenemos el enunciado del ejercicio, que ahora ya nos vamos a entretener con eso, ¿sí? Entonces, el concepto importante que nosotros tenemos que tener es que para que una función f sea continua en un determinado punto, yo acá le puse, por ejemplo, x igual a a, o sea, a es un número, ¿sí? Se tienen que cumplir básicamente estas tres cosas, ¿sí? Es lo que vamos a ir haciendo en todos los ejercicios, chequeando que estas tres se cumplan para ver si efectivamente la función es continua en el punto que nos piden o no, ¿sí? Entonces, lo primero fundamental que tiene que pasar es que tiene que existir f en a. O sea, yo tengo que poder agarrar ese numerito a y evaluar f en a y que me dé algún resultado. O sea, a tiene que pertenecer al dominio de f. Automáticamente los puntos que no pertenecen al dominio de f, ahí automáticamente f ya no va a ser continua, ¿sí? Bien, una vez que yo ya chequeé y digo, bueno, perfecto, existe f en a, que se cumpla esto no significa que ya la función vaya a ser continua ahí. Se tienen que cumplir también las otras dos. Entonces, lo segundo que tiene que pasar es que yo calcule el límite, ¿sí?, de f cuando x tiende a A, y ese límite tiene que existir y me tiene que dar un número. No me sirve que me dé infinito, ¿eh? Ese límite tiene que existir y me tiene que dar un número. Y acuérdense que para que el límite en un punto exista, en caso de que yo tenga que calcular por derecha y por izquierda, me tiene que dar igual, ¿sí? Si no, no existe. Entonces, yo tengo que calcularlo por derecha y por izquierda. A veces no va a ser necesario, pero bueno, si fuera necesario, los dos me tienen que dar igual y ese resultado tiene que ser un número, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya vi que este límite existe, eso tampoco me asegura que la función sea continua en ese punto. Lo último final que tiene que pasar es que se cumpla el tercero, que es que ese resultado que yo calculé recién, ese límite de f cuando x tiende a A, tiene que ser igual a lo que vale la función en A. Entonces, si estas tres cositas se cumplen, yo voy a poder afirmar y decir, bueno, perfecto, la función f es continua en A, ¿sí? Nosotros hay muchas funciones que ya estuvimos viendo en la práctica 1 que son continuas en todo su dominio. Las funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, son funciones que son siempre continuas, ¿sí?, que no tienen ningún problema. Obviamente que nosotros ahora vamos a trabajar con funciones un poco más complejas, ¿sí?, donde vamos a tener que prestar atención a cuáles van a ser los puntos problemáticos, o sea, posibles puntos donde la función sea discontinua, y bueno, vamos a tener que trabajar para ver, bueno, qué tipo de discontinuidad es y todo eso, que ahora ya nos vamos a ir metiendo en cada uno de los ejercicios, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir arrancando, ¿sí?, con el punto A. Van a ver que igual ahora muchas de estas cosas que yo les fui nombrando, de hacer todos estos check, ¿sí? Todo eso ahora lo vamos a ir practicando con los ejercicios y va a ir quedando más claro, ¿sí? Si algo todavía no terminó de cerrar. Pero básicamente esto es lo que vamos a ir chequeando cada vez que querramos ver si una función es continua o no en un punto. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a arrancar entonces con el A. En el ejercicio 8, arranquemos primero por el enunciado, a ver qué nos pide. Nos pide determinar los puntos de discontinuidad, ¿sí?, de las funciones dadas y ver si en esos puntos la discontinuidad es evitable. Eso ahora lo vamos a explicar. Primero, tenemos que ver esta función f que nos dan acá, ¿sí?, ver cuáles son los puntos donde f es discontinua. Entonces, bueno, vamos a ver cómo encaramos este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces acá escribimos, en el A tenemos mi función f, ¿sí?, que es x cuadrado menos 3x menos 1 sobre x menos 1, si x es distinto de 1, ¿sí?, y 1 si x es igual a 1, ¿sí?
Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar cuando me enfrento a estos ejercicios es ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función f? ¿Por qué es que me lo tengo que preguntar? Bueno, porque claramente aquellos puntos que estén fuera del dominio, yo ahí ya voy a decir, bueno, listo, seguro que f es discontinua en estos puntos. ¿Cuál es el dominio de f? Presten atención que f es una función partida. Es decir, en el caso de que, ahí está. En el caso de que x sea distinto de 1, yo voy a usar esta fórmula. Y cuando x valga 1, voy a usar esta otra, ¿sí? Porque uno acá se ve tentado a decir, bueno, perfecto, acá denominador, entonces x tiene que ser distinto de 1. No, sí, pero yo esta fórmula la voy a usar cuando x sea distinto de 1. Y cuando x valga 1, mi fórmula de f me dice que use esta fórmula, que es una función constante, vale 1, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. O sea, la función f está definida para todo x, ¿sí? Si me hubieran dado, por ejemplo, esto no estaba y me daban esto solo, así, como antes, yo ahí sí les decía, bueno, sí, obviamente, el dominio excluye al 1. Pero fíjense que a mí me la dan, al dármela así definida como una función partida, el dominio son todos los reales. Entonces, el segundo como candidato, ¿sí?, a punto de discontinuidad es aquel punto en el cual las funciones partidas se pegan, ¿sí? O sea, el primero es obviamente donde la función no está definida. O sea, los que están fuera del dominio son los candidatos a discontinuidades y que obviamente lo van a hacer, ¿sí?, porque no cumplen con este primer check, ¿sí? O sea, porque no va a existir f en ese punto porque ese punto no pertenece al dominio. El segundo candidato a ser un punto de discontinuidad acaba a ser el 1, porque es donde se pega la función partida, ¿sí? Entonces, bueno, evaluemos si 1 es un punto de discontinuidad. Este es el único candidato que tenemos acá. Después, la realidad es que no hay otros, ¿sí? Entonces, x igual a 1, ¿será continua la función ahí o no? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo nuestro check, ¿sí? En primer lugar, tenemos que ver si existe f en 1, ¿sí? ¿Existe f en 1? Bueno, sí, yo tengo que ir a la fórmula, ¿sí?, de mi función. Entonces, fíjense que cuando x vale 1, tengo que usar esto de acá, ¿sí? Que es la función, o sea, constante igual a 1. Bueno, perfecto. Entonces, ¿f en 1 existe? Sí, f1 existe y vale 1. Bien, perfecto. Ya tenemos el primero. Ahora lo que tenemos que ver es si cuando calculo el límite cuando x tiende a 1 de f de x, ver que este límite exista y me dé un número, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a calcularlo. En este caso, sí o sí no nos va a quedar otra, lo vamos a tener que hacer por derecha y por izquierda. Entonces, fíjense, cuando calculamos límite cuando x tiende a 1 por derecha, ¿sí?, de nuestra función, que es x cuadrado menos 3x menos 1 sobre x menos 1, ¿sí?, lo que estamos haciendo es acercándonos a 1 por estos numeritos de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué parte de la función partida voy a tener que usar? Fíjense que en esta función partida, esto vale, o sea, vale 1 si x es igual a 1, pero después para todo el resto de los números tengo que usar esta fórmula de acá. Entonces, cuando yo me esté acercando, ¿sí?, por derecha, me voy a estar acercando por numeritos que son muy parecidos al 1, pero que no son el 1. Por eso es que uso esta parte de la función partida, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a 1, fíjense que el numerador va a estar tendiendo a menos 3. ¿Y qué va a pasar con el denominador? Bueno, obviamente va a estar tendiendo a 0, ¿sí? Pero como me estoy acercando por números de la forma tipo 1,0001, ¿sí?, cuando yo a esto le reste 1, ¿sí?, me va a quedar un número muy parecido al 0, pero que va a ser positivo. O sea, esto va a tender a 0 por derecha. Con lo cual, como siempre, tengo algo que tiende a un número sobre algo que tiende a 0. Eso me da infinito. Y a su vez, como numerador es negativo y denominador es positivo, menos dividido más, eso me da menos. Por lo tanto, este límite me da menos infinito, ¿sí? Si hacemos lo mismo, pero ahora
cuando x tiende a 1 por izquierda, ¿sí? Lo que vamos a ver es que esperen que lo escribimos aquí, ahí está. Lo que vamos a ver es que el numerador va a seguir tendiendo a menos 3, pero ahora, fíjense que x menos 1, ¿sí? Cuando x tiende a 1 por izquierda, yo me voy a estar acercando por estos numeritos de acá, o sea, por números de la forma tipo 0,999. Entonces, cuando yo haga 0,999 menos 1, eso me va a dar un número muy parecido a 1, pero que va a ser negativo. O sea, esto va a tender a 0 por izquierda. Con lo cual, con el mismo razonamiento que antes, ahora esto me va a dar más infinito. ¿Sí? Entonces, está bien, perfecto. Yo calculé el límite cuando x tiende a 1 de f. ¿Y qué me dio? Límite por derecha y por izquierda me dieron distinto y ni siquiera me dieron un número. Por lo tanto, este límite no existe. ¿Sí? Entonces, no estamos cumpliendo esta segunda condición de acá. Con lo cual, confirmamos que esta función, ¿sí? f no es continua en x igual a 1. ¿Sí? Y ahora nos queda responder una pregunta más, porque el ejercicio me decía si esta discontinuidad, vea si en estos puntos la discontinuidad es evitable. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a suponer que cuando yo calculaba el límite, cuando x tendía a 1 de f de x, vamos a suponer que existía y me daba un número, ¿sí? Ahora estoy inventando. Supongamos existía y me daba un número y no sé, me daba 8, ¿no? Entonces listo, perfecto, el segundo punto lo estábamos cumpliendo. Pero cuando iba al tercero, ¿se acuerdan que ahí yo tenía que ver que el límite cuando x tendiera a 1 de f de x tenía que ser igual que lo que valía la función en 1, ¿sí? Entonces yo acá decía, bueno, esto me dio 8 y la función en 1 me daba 1, ¿sí? O sea, son distintos. Con lo cual yo estaba casi por decir que mi función era continua en 1, pero fallé en el tercer punto, ¿sí? Entonces, acá es cuando yo diría, bueno, esta discontinuidad podría ser evitable. ¿Por qué? Porque manteniéndonos en este ejemplo, ¿no? De que suponiendo que este límite me hubiera dado un número y me daba 8, yo podría haber dicho, bueno, yo entonces, si redefino la función f, y acá en vez de un 1 pongo un 8, bueno, aleluya, sí, ya está. Solo haciendo eso, mi función ahora sí es continua en x igual a 1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo hubiera podido decir que mi discontinuidad era evitable. En este caso no, ¿lo ven? Porque en este caso cualquier cosa, o sea, cuando calculé el límite directamente no existía. Me dio más infinito por un lado, menos infinito por el otro. O sea, no voy a poder redefinir la función en x igual a 1 como hice, por ejemplo, en el ejemplo inventado de recién, ¿sí? Entonces, en estos casos, cuando este límite directamente ni siquiera existe, esta discontinuidad no va a ser evitable. O sea, en el ejemplo real, ¿sí? O sea, en el punto A que a nosotros nos pedían, f no es continua en x igual a 1 y la discontinuidad es inevitable. ¿Sí? Ahora igualmente después vamos a ver alguna donde sí vamos a poder redefinir la función y mi discontinuidad sería evitable. Bien, esto entonces fue el punto A. Vamos a hacer ahora juntos el B, que nuevamente es una función partida, ¿sí? Vamos a escribirla por acá. En el B, mi función f es algo así, esta pinta, es raíz de x más 2 menos 3 sobre x menos 7, si x es mayor estricto que 7, o vale 0 si x es menor o igual que 7. ¿Sí? Entonces yo acá les vuelvo a preguntar cuál es el dominio de f. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando x es mayor estricto que 7, yo voy a tener que usar esta fórmula de acá. ¿Sí? Y esta fórmula de acá yo digo, bueno, ahí hay un denominador, tenemos una raíz cuadrada, o sea, esto podría tener algunos problemas. Pero fíjense que esta función, siempre que x sea mayor estricto que 7, no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque la raíz lo que me pide es que x más 2 sea mayor o igual que 0, o sea, que x sea mayor o igual a menos 2.
Esto no voy a tener problema porque yo los x con los cuales voy a estar trabajando con esta fórmula son los x mayores estrictos que 7. Así que esta raíz jamás me va a dar un número negativo adentro. O sea, con los x mayores que 7. Y por otro lado, tenemos el denominador, que obviamente x tiene que ser distinto que 7. Pero bueno, estamos en la misma. O sea, esta fórmula solo vale para los x mayores estrictos que 7. Por lo tanto, nada, o sea, nunca voy a estar en el caso x igual a 7. Con lo cual, bueno, y obviamente para todos los otros x, la función yo directamente la defino como igual a 0, ¿sí? Como una función constante. Entonces, fíjense que el dominio de esta función, igual que nos pasaba antes, son todos los reales. O sea, yo la función la puedo evaluar en cualquier numerito que se me ocurra de la recta real y algún resultado mi función me va a arrojar, ¿sí? Entonces, el punto que es acá el único candidato a ser un punto de discontinuidad de f, ¿sí? Es el 7, que es justo donde se pegan las dos fórmulas. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo nuestros check a ver si 7 será un punto de discontinuidad o no. Entonces, queremos ver si x igual a 7 es un punto de discontinuidad o no. Entonces, en primer lugar, nosotros lo que tenemos que ver es si existe f en 7. Y bueno, f en 7 existe, ¿no? Porque yo acá, fíjense que esto es una función partida, la fórmula que tengo que ver es esta, porque x vale 7. Y bueno, cuando x vale 7, la fórmula que uso es esto, que es siempre 0. Por lo tanto, f en 7 vale 0. ¿Sí? O sea, f en 7 está definida, existe, listo, genial. El primer punto ya lo tenemos. Ahora, lo que vamos a tener que calcular es el límite cuando x tiende a 7 de f de x, ¿sí? Y fíjense lo siguiente mirando la función partida. Yo tengo el 7 acá, ¿no? Cuando yo me esté acercando por derecha o por izquierda, voy a tener que usar fórmulas distintas. O sea, cuando me esté acercando por derecha, me voy a estar acercando por números que son más grandes que el 7. Entonces voy a tener que usar esta fórmula. Pero cuando me esté acercando por izquierda, me voy a estar acercando por números que son más chiquitos que el 7, entonces voy a usar esta fórmula de acá. Por lo tanto, siempre en estas situaciones vamos a tener que hacer por derecha y por izquierda, ¿sí? Porque las fórmulas que uso son distintas. Entonces, vamos a calcular primero, vamos a dejar esto acá, ¿sí? Porque ahora lo vamos a usar. Entonces, calculemos primero límite cuando x tiende a 7 por izquierda. Yo digo, bueno, cuando x tiende a 7 por izquierda, me estoy acercando por números que son más chiquitos que el 7. Entonces tengo que usar esta función de acá. Bueno, pero esta función de acá es la función que 0 es constante. Entonces, el límite cuando x tiende a 7 de 0, bueno, es 0, ¿no? Listo. Ese es el resultado de este límite. Veamos ahora cuánto vale el límite cuando x tiende a 7 por derecha. Y por derecha quiere decir que me estoy acercando por estos números, entonces ahora sí voy a usar esta fórmula de acá. Bien, entonces bueno, hagámoslo. Tenemos raíz de x más 2, ¿sí? Menos 3 sobre x menos 7, ¿sí? Entonces acá, si ustedes ven qué pasa cuando x tiende a 7, se van a dar cuenta que esto es un 0 sobre 0, ¿sí? Entonces tenemos que hacer algo para salvar esta discontinuidad. Vamos a hacerlo, a ver, como venimos trabajando, ¿sí? En toda esta práctica, siempre que vemos algo así, ¿sí? Esto tenemos que intuir que seguramente el camino que nos va a ayudar a salvar esta discontinuidad, es decir, esta indeterminación, va a ser multiplicar y dividir por el conjugado para sacarnos de encima esa raíz del numerador. Entonces, bueno, dale, hagamos eso. Vamos a hacer, multiplicamos por raíz de x más 2 más 3, ¿sí? Porque es el conjugado, y acá obviamente por lo mismo. Entonces ahora, gracias a que lo escribí así, yo ahora mi numerador lo voy a poder expresar como una diferencia de cuadrados, o sea, como raíz de x más 2 al cuadrado, ¿sí? Menos el segundo al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, ¿bien? Entonces, ¿acá qué me queda? Me va a quedar, cuando esto los cancelo, me queda x más 2, me queda x más 2
menos 9, ¿sí? O sea, me queda x menos 7, ¿sí? Y en el denominador tenemos x menos 7 por raíz de x más 2 más 3, ¿bien? Entonces acá genial, se me cancelan, ¿sí? Los x menos 7, y fíjense que ahora, cuando x tiende a 7, no tengo ningún tipo de problema, porque tenemos arriba el numerador tiende a 1, ¿sí? Y abajo el denominador tiende a 6, ¿lo ven? O sea, este límite me dio un sexto, ¿sí? Bueno, pero ¿cuál es el problema acá? Fíjense que cuando calculé el límite, cuando x tendía a 7 por derecha, me dio un sexto, y cuando calculé el límite, cuando x tendía a 7 por izquierda, me dio 0, ¿sí? Por lo tanto, este límite no existe, ¿sí? Este límite no existe y ya está, listo. No cumplí el segundo punto que se tiene que cumplir para que la función sea continua, con lo cual f no es continua en x igual a 7, ¿sí? Y ahora me pregunto, ¿no? ¿Esta discontinuidad es evitable o es inevitable? Yo podría agarrar y decir, bueno, vamos a redefinir la función. Ahora yo les digo que, no sé, cuando x vale 7, la función vale tal cosa y de esa manera salvé todo. No, no lo puedo decir, porque este límite no existe, ¿sí? Entonces no importa lo que yo redefina, cuando yo vaya a calcular este límite no va a existir. Por lo tanto, f no es continua en x igual a 7 y la discontinuidad es inevitable, ¿sí? Fíjense que para que la discontinuidad sea evitable, ahora ya nos va a tocar alguno de esos que podamos salvar, pero para que la discontinuidad sea inevitable, este segundo punto se tendría que estar cumpliendo. O sea, esto me tendría que dar un límite que existe y que vale un número para yo poder redefinir esa función, ¿sí? Y que ahora sí resulte continua. O sea, el segundo punto se me tendría que estar cumpliendo y en lo que tendría que estar habiendo problemas es en el tercero, ¿sí? En este caso eso no ocurría, el límite no existía, por lo tanto f no es continua en 7 y la discontinuidad es inevitable. Bien, vamos entonces a resolver ahora el C, ¿sí? En el C nuevamente seguimos con una función partida, que es esta de acá. Entonces, bueno, vamos a copiarla. Acá está. En el C nos dan esta función, sí, que es f de x, es raíz de x menos 1 sobre x menos 1. Y acá esto es para cuando x es mayor estricto que 1. Y si x es menor o igual a 1, entonces la función es constantemente 1, ¿sí? Es una función partida. Al igual que en el caso anterior, piensen lo que hicimos antes. ¿Cuál es el dominio de esta función? Y convénzanse que el dominio efectivamente es todos los reales, ¿sí? Por cómo está definido esto acá. Fíjense que esta fórmula solo vale para los x mayores a 1, entonces jamás voy a tener problema, ¿sí? Nunca se me va a anular el denominador y nunca lo de adentro de la raíz va a ser negativo, así que no va a haber drama. Y cuando x valga menor o igual que 1, la función va a estar definida siempre, va a valer 1 siempre, ¿sí? Entonces el dominio va a ser todos los reales. Con lo cual, mi punto conflictivo, mi candidato a discontinuidad, va a ser el 1, ¿sí? Que es donde la función está partida. O sea, si yo tengo el 1 acá, cuando yo esté con x menores o iguales a 1, voy a estar usando esta fórmula, ¿sí? Pero para x mayores que 1, voy a estar usando esta de acá, ¿sí? Entonces, el 1 es punto conflictivo que podría ser un punto donde f sea discontinua. Entonces, bueno, vamos a verlo, ¿sí? En primer lugar, tenemos que chequear, ¿sí?, que f en 1 exista. Bueno, ¿yo puedo calcular f en 1? Sí, por supuesto, el dominio es todos los reales. Cuando x vale 1, tengo que usar esta fórmula, ¿sí?, que siempre vale 1, con lo cual f en 1 vale 1. Bien, este fue bien, ¿sí?, hasta ahora en todos los ejercicios que hicimos, porque claro, el dominio da todos los reales. Ahora lo que vamos a tener que calcular es el límite, cuando x tienda a 1, de f de x, ¿sí? Entonces, fíjense que al igual que nos pasaba en el B,
cuando yo me acerque por derecha o por izquierda, voy a estar usando fórmulas distintas, ¿sí? Entonces, calculemos primero el límite cuando x tiende a 1 por izquierda. Cuando x tiende a 1 por izquierda, yo me voy a estar acercando por acá, o sea, por números menores que el 1, o sea, voy a estar usando la fórmula naranja, que es constantemente 1. O sea, límite cuando x tiende a 1 por izquierda de 1 es 1, ¿sí? Entonces, este límite vale 1. ¿Qué va a pasar ahora cuando x tienda a 1 por derecha? Bueno, en ese caso, yo ahora me voy a estar acercando por estos números de acá. O sea, voy a estar usando la fórmula amarilla, ¿sí? Entonces, vamos a tener que usar esta de acá, ¿sí? Raíz de x menos 1 sobre x menos 1, ¿sí? Bien, acá volvemos a tener una indeterminación, ¿sí? De tipo 0 sobre 0, hay que salvarla. La manera de salvar esta indeterminación va a ser multiplicando y dividiendo por el conjugado. Van a ver que sale en 2 patadas. Estas se las dejo para ustedes, ¿sí? Ya es un tipo de límite que resolvimos un montón de veces. Y van a ver que si calculan este límite, esto les va a dar 1/2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando calculé el límite, cuando x tendía a 1 por izquierda, me dio 1. Y por derecha me dio 1/2. Los límites no coinciden. Por lo tanto, este límite no existe, ¿sí? Y falló nuestro segundo punto. Con lo cual, f no es continua, ¿sí? No es continua en x igual a 1 y la discontinuidad es inevitable, ¿sí? Porque al no existir este límite, no voy a tener forma yo de poder redefinir la función de alguna manera para que termine siendo evitable, ¿sí? Para que la función pueda ser continua, no porque este límite no existe, ¿sí? Acuérdense que para poder redefinir la función, de mínima este límite, aunque sea, me tiene que estar dando un número, ¿sí? Por más que después no sea el mismo que este de acá, que lo que vale la función en 1, pero por lo menos me tiene que estar dando un número. Bien. Entonces, bueno, este es el resultado, sí, del punto C, que f no es continua en x igual a 1 y la discontinuidad es inevitable. Bueno, vamos a ver ahora, sí, creo que ahora en este sí lo vamos a poder evitar la discontinuidad. Así nos toca uno de esos. Vamos a hacer ahora el D. Bien, en el D, bueno, ahora acá respiramos un poco con las funciones partidas. Esta es una función común y corriente. Igual aparece ese seno ahí, que capaz puede meter miedo. Nuestra función ahora f de x es seno de x sobre x por x menos pi, ¿sí? Entonces, bueno, yo les pregunto ahora cuál es el dominio de esta función, ¿sí? Bien, el dominio de esta función, fíjense que acá tenemos un denominador, entonces, obviamente que eso va a tener que ser distinto de 0, o sea, x por x menos pi va a tener que ser distinto de 0. Bien, entonces de acá sale que x va a tener que ser distinto de 0 y x va a tener que ser distinto de pi, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el 0 y menos pi. Bien, entonces, fíjense que como la función no está definida ni en 0 ni en pi, entonces ya el primer ítem, ¿sí? Que va a ser ver si existe f en 0 y f en pi, ¿sí? Esto ya no se va a cumplir, porque la función no está definida ni en 0 ni en pi. Yo no puedo venir acá a f y evaluarla en 0 o en pi, ¿sí? Porque se me anula el denominador. Por lo tanto, como ya no se cumplen estos dos, entonces seguro que la respuesta va a ser que f no es continua en x, no es continua en x igual a 0, ni en x igual a pi, ¿sí? Bueno, pero ahora tenemos que responder una pregunta más. Está bien, no es continua, pero esa discontinuidad, ¿es evitable o es inevitable? Bueno, para eso lo que vamos a hacer es calcular el límite, ¿sí? Cuando x tiende a 0 y el límite cuando x tiende a pi,
para ver qué es lo que, si me llega a dar un número, entonces de esa manera vamos a ver cómo podríamos salvar esa discontinuidad, ¿sí? Entonces, bueno, calculemos, ¿sí?, el límite primero cuando x tiende a 0, ¿sí? Primero, que quede bien en claro entonces que todo esto, por las dudas lo aclaro, ¿no? Antes de seguir. F no es continua en x igual a 0 y x igual a pi, ¿sí? O sea, eso ya lo sabemos, ya no cumple el primer ítem. Pero vamos a calcular los límites para ver si podemos redefinir de alguna manera la función y hacer que ahora mi nueva función sí sea continua. Entonces, por eso es que lo estoy haciendo. Vamos a evaluar primero en x igual a 0. Entonces, ahora sí, lo quería repetir de nuevo por si alguno se había perdido de por qué siguen con el paso 2, ¿no? Bueno, es para eso. Entonces, bueno, veamos límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por x menos pi, ¿sí? Entonces, bueno, cuando x tiende a 0, ven todos que esto es un 0 sobre 0, ¿sí? Por lo tanto, algo tendremos que hacer para salvar esta indeterminación. Y en este caso queda muy directo porque fíjense que esto lo podemos reescribir como seno de x sobre x por 1 sobre x menos pi, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya sabemos que seno de x sobre x cuando x tiende a 0, este es un límite conocido para nosotros que nos da 1, ¿sí? Y esto de acá, cuando x tiende a 0, esto tiende a menos 1 sobre pi, ¿sí? Por lo tanto, este límite nos da menos 1 sobre pi. O sea, ahora sí, fíjense que este límite existe y me dio un número. Paréntesis, esto no es una función partida, ni tuve ningún problema que haya tenido que definir tipo 0 por derecha o por izquierda, ¿sí? O sea, fíjense que no fue necesario separar en casos. El límite cuando x tiende a 0 existe y vale un número. Me da menos 1 sobre pi. Entonces, por ejemplo, si a mí se me ocurriera decir, bueno, yo quisiera evitar la discontinuidad. Yo no quiero que esta función sea discontinua en el 0. ¿Cómo tendría que hacer? Bueno, la tendría que redefinir a mi función como f de x va a ser, bueno, esto seno de x sobre x por x menos pi, ¿sí? Esto no para cualquier x, sino si x distinto de 0 y menos 1 sobre pi si x igual a 0, ¿sí? Entonces fíjense que si yo la redefino de esta forma, ahora mi función f en 0 existe y ¿cuánto vale? Vale menos 1 sobre pi, ¿sí? Por cómo la redefiní. Cuando yo calcule el límite, cuando x tiende a 0 de f, ¿sí?, me va a dar menos 1 sobre pi. Y, aleluya, estos dos límites coinciden, entonces yo ahí sí voy a poder decir que la función es continua en x igual a 0. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando digo que esta discontinuidad podría ser evitable, ¿sí? En este caso, como yo lo pude redefinir, porque este límite me dio un número, este límite existía, me dio un número, entonces vamos a decir que, como decíamos acá, ¿no? F no es continua en x igual a 0, pero al menos en x igual a 0 se trata de una discontinuidad evitable, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con x igual a pi? Acá viene nuevamente situación problemática en la práctica 4. Cuando yo quiero calcular límite cuando x tiende a pi de seno de x sobre x por x menos pi, ¿sí? Acá nuevamente tenemos un 0 sobre 0. El problema es que, como yo ya les vengo anticipando en muchos de estos ejercicios que nos estamos topando acá en la práctica 4, este límite ustedes en 2 semanas lo van a sacar en un renglón, ¿sí? Es un límite que es súper fácil de calcular y en este punto todavía sin saber regla del L'Hopital, que eso lo vamos a ver ahora dentro de poco, después de que veamos derivadas en la práctica 5, este límite es un horror hacerlo sin L'Hopital, ¿sí? Hay que hacer un cambio de variables, después hay que aplicar identidades trigonométricas. Entonces, un límite que ustedes dentro de muy poco van a estar resolviendo en un renglón, hoy les tendría que hacer perder el tiempo con toda una cosa complicada de un cambio de variables, que ustedes van a decir, ay, por Dios, qué horror.
Y vamos a perder un montón de tiempo en calcular un límite que la verdad que para mí no tiene sentido hacerlo de esta manera, ¿sí? Créanme que cuando vean L'Hopital, este límite ustedes lo van a hacer en un renglón, ¿sí? Y les adelanto, les va a dar -1 sobre pi, ¿sí? Pero no tiene sentido para mí hacerles perder el tiempo ahora y que ustedes se vuelvan locos resolviendo este límite de una manera que después nunca más vamos a volver a usar, ¿sí? Porque ustedes en el parcial, este límite, si se lo cruzan, lo van a resolver por L'Hopital, en un renglón, ¿sí? Créanme que falta poco, chicos, para que arranque L'Hopital. Entonces puede ser que ustedes en su cursada lo resuelvan esto, van a ver que hay que hacer un cambio de variables, aplicar identidades trigonométricas. Para mí no tiene sentido perder el tiempo en este punto con eso, ¿sí? Y créanme que este límite da -1 sobre pi. O no, mejor no me crean. Después cuando veamos L'Hopital, vuelvan acá y vean que no les mentí. Vean que esto sale en un renglón, ¿sí? Pero bueno, nada, al igual que en el caso anterior, este límite me da -1 sobre pi. O sea, es un límite que existe y vale un número. Por lo tanto, si bien x era discontinua, ¿sí? F era discontinua en x igual a pi, ¿sí? Esta discontinuidad, al igual que como hicimos antes, yo la podría evitar redefiniendo la función en x igual a pi. O sea, así como hice esto acá, esperen que esto lo bajamos. Ahí está, no, esperen, pará, ahí está. Lo quería bajar un poquito. Ahí está. Así como hicimos antes, yo ahora podría decir, bueno, y voy a redefinir también que si x vale pi, la función vale -1 sobre pi también, ¿sí? O más fácil directamente poner -1 sobre pi si x vale 0 o si x vale pi, ¿sí? Con lo cual ahora la función sí va a resultar continua y por lo tanto esta discontinuidad va a ser evitable. ¿Bien? Bueno, nos queda, chicos, el último, que es el E, ¿sí? Este igualmente lo quiero hacer con ustedes porque tiene ahí como su vuelta de tuerca, ¿sí? En el caso del E, ahí ya nos aparece un coseno ahí dando vueltas, así que vamos a tener que prestar un poco de atención. En el E tenemos que mi función es x cuadrado sobre 1 menos coseno de x, ¿sí? Entonces, bueno, ¿dónde esta función va a tener problemas? Bueno, veamos el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, yo voy a tener que, para ver el dominio, tenemos acá obviamente este denominador que tiene que ser distinto de 0. Entonces tenemos que 1 menos coseno de x tiene que ser distinto de 0. O sea, coseno de x tiene que ser distinto de 1. Por lo tanto, absolutamente todos los x que hagan que este coseno valga 1, no, o sea, la función no va a poder estar definida ahí. ¿Y cuáles son esos x? Bueno, fíjense que son todos los x de la forma 2kpi, ¿sí? Con k perteneciente a los enteros. Así se escribe esto, ¿no? O sea, k un número entero, ¿sí? Siempre que yo tenga un x de la forma 2kpi, esto me va a dar 1, ¿sí? Acuérdense de última de lo que era práctica 1, funciones trigonométricas. Grafiquen la función coseno en GeoGebra para convencerse que los puntos en los cuales el coseno de x vale 1 son los puntos de la forma 2kpi, ¿sí? Y eso incluye el 0 también, ¿eh? Entonces esto, fíjense que, por ejemplo, si k vale 0, ¿sí? Esto sería el x igual a 0. Con k igual a 1, esto sería x igual a 2pi, ¿sí? Con k igual a -1, esto sería x igual a -2pi, ¿sí? Y así hasta el infinito, ¿sí? Para cualquier k entero, esta función no va a estar definida, ¿sí? O sea, tenemos infinitos puntos de discontinuidad. Entonces, bueno, listo. Ya sabemos que f no es continua, o sea, f no es continua en todos los puntos de la forma x igual a 2kpi, ¿sí? Con k un número entero, ¿sí? Ahora lo que nosotros queremos ver es si esta discontinuidad es evitable o no. Y para eso lo que vamos a hacer es calcular el límite, ¿sí? Cuando x tiende a 2kpi,
¿sí? De mi función. Que mi función es esta de acá, x cuadrado, 1 menos coseno de x, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2k pi? ¿Ven todos? Igual no sería, o sea, por ahí es natural si no lo ven así de una, pero fíjense que acá el comportamiento de este límite va a ser distinto si k es igual a 0 o si k es distinto de 0, ¿sí? Vamos a estar en situaciones distintas. Si k es distinto de 0, o sea, con k distinto de 0, yo calculo el límite cuando x tiende a 2k pi de x cuadrado 1 menos coseno de x, y fíjense que arriba voy a tener un número, no importa, o sea, k puede ser cualquier entero, o sea, multiplicado por 2pi elevado al cuadrado, nada, arriba voy a tener algo que tiende a un número. Y abajo, ¿sí? Lo que voy a tener es coseno de 2k pi, que eso me da 1, ¿sí? Eso va a tender a 1, y 1 menos algo que tiende a 1, esto de acá tiende a 0, ¿sí? Por lo tanto, esto me va a dar infinito, por lo tanto este límite no va a existir, y las discontinuidades de la forma 2k pi, o sea, x igual a 2k pi, con k distinto de 0, van a ser inevitables, ¿sí? Pero ojo, ¿qué pasa si k es igual a 0? Si k es igual a 0, entonces yo estaría en la situación, el límite, vamos a ponerlo en negro, el límite, cuando x tiende a 0, de x cuadrado sobre 1 menos coseno de x, ¿sí? Y ahora, ojo, porque yo ahora acá tengo una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Entonces yo acá sí no puedo afirmar como antes, que dije, bueno, si k es distinto de 0, esto me va a dar infinito, entonces no va a existir. No, no, no. Acá tenemos una indeterminación que, como toda indeterminación, me puede dar cualquier cosa. Me puede dar infinito, me puede dar 0, me puede dar un número. Entonces, por eso es que este caso hay que analizarlo aparte, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0, ¿sí? Paréntesis, esta sale también en 2 patadas usando el L'Hopital, pero bueno, en este caso sí lo vamos a calcular, ya lo hemos hecho en otras oportunidades sin usar L'Hopital dentro de esta práctica, así que lo vamos a hacer. Acuérdense que acá cuando yo tenía algo así del tipo 1 menos coseno de x, ¿se acuerdan que a mí lo que me convenía era multiplicar y dividir por el conjugado? O sea, 1 más coseno de x, y acá lo mismo, 1 más coseno de x. Entonces, de esa manera, yo el denominador lo podía expresar como una diferencia de cuadrados, o sea, algo así. Esperen, acá me quedaba 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Y se acuerdan de esta identidad trigonométrica. Yo tengo que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, 1 menos coseno cuadrado de x no es otra cosa que seno cuadrado de x, ¿sí? Despejando. Entonces, esto ya lo hemos hecho en otros ejercicios, ¿eh? Entonces, acá me queda seno cuadrado de x, ¿bien? Bueno, genial. Esto acá, fíjense que lo podemos reescribir para que me quede x sobre seno de x sobre seno de x, y acá el 1 más coseno de x, ¿bien? Esto de acá es como tenerlo elevado a la 1, entonces yo directamente podría decir que esto es lo mismo que tener seno de x sobre x a la menos 1, y acá lo mismo, seno de x sobre x elevado a la menos 1, ¿sí? Ya empiezan a aparecer cositas que usamos en otros ejercicios de esta práctica. Bueno, y ahora yo sé que cuando x tiende a 0, este límite me da 1, entonces algo que tiende a 1 elevado a la menos 1 me sigue dando 1, esto también tiende a 1, ¿sí? Y esto de acá tiende a 1, por lo tanto 1 más 1, 2, multiplicado por estos 1 me da 2, ¿sí? Entonces, perfecto, el límite cuando x tiende a 0 me dio un número, con lo cual esta discontinuidad sí va a poder ser evitable, ¿sí? O sea,
Si x vale igual a 0, la función f es discontinua, pero esta discontinuidad va a ser evitable. Y fíjense que la vamos a poder salvar de la siguiente manera, porque eso puede ser que también aparezca en algunos ejercicios, decir, bueno, ¿cómo redefinirías entonces tu f? Entonces lo que nosotros haríamos sería decir, bueno, mi nueva f ahora va a ser x cuadrado 1 menos coseno de x, si x es distinto de 0, o 2 si x es igual a 0. ¿Sí? Y fíjense que ahora, de esta manera, si yo redefino así la función, ahora la función va a ser continua en x igual a 0. ¿Por qué? Porque f en 0 existe, sí, existe y vale 2. El límite cuando x tiende a 0 de f de x, ¿cuánto me da? Me da 2. Bueno, ¿y f en 0 es igual que el límite cuando x tiende a 0 de f de x? Sí, valen 2 los dos. Por lo tanto, como cumplo los 3 criterios, entonces ahora sí, con esta redefinición que yo hago, la función f es continua en x igual a 0. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto entonces sí es un poco largo, sí, lo que pasa es que era el primer ejercicio donde nos aparecían estos conceptos nuevos de continuidad de funciones. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me pueden preguntar. De todas maneras, en los siguientes ejercicios que nos quedan de la práctica 4, todo esto va a seguir apareciendo y vamos a seguir reforzando estos conceptos nuevos, ¿sí? Así que bueno, nos vemos entonces en el próximo video para seguir resolviendo la práctica 4.